que nos llena de alegría hacer. Ustedes saben que la Academia tiene por costumbre reconocer a las personas por su trayectoria, por su generosa contribución para el bienestar económico y social del país. Este es el homenaje número 15 que hacemos y sin connotaciones. Y bueno, este homenaje nos llena también de alegría porque estamos reconociendo la actividad de un académico, de un profesor, de un especialista en comercio exterior y de un amigo. El panel está integrado nada menos que por el académico economista Jorge Gaumont y el economista Juan Labraga, así que sin más los dejo con ellos. ¿Me perdonan si en lugar de decir Isidoro Ordara digo el Pocho? Es un honor realmente estar reunido acá con ustedes para honrar la designación de académico de honor de Pocho. Desde el comienzo quiero señalar algo que ha marcado nuestra vida, y es que lamento con el alma que no esté con nosotros, Carlos Esteli. Bueno, el origen de nuestra amistad con Pocho es hace 4 veces la edad que teníamos cuando nos conocimos, a los 19, 20 años. O sea que sabrán calcular la cantidad de años que nos conocemos. Nos conocimos en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, que entonces no estaba donde pasé hoy y había mucha gente afuera, porque había un anuncio de un atentado, una cosa de esa naturaleza. Estaba en la Universidad de la República, en el piso de abajo. En el piso de arriba, como Juancito está diciendo, sí, en el piso de arriba estaba la Facultad de Derecho. Y nosotros estábamos allí. Lo conocí a Pocho entonces en esa época, en que se inauguraba el Plan 66, que dejaba de lado o sustituía al Plan 54, en el cual, habían 2 orientaciones: la orientación contador público administración y contador público economista. El Plan 66 fue mucho más profundo en cuanto a la discriminación de las 2 carreras, y a partir del 3er año teníamos todos carreras diferentes a las del contador público. Se imaginarán ustedes que anteriormente los economistas realmente era difícil que pudieran ser economistas. Como nosotros cuando empezamos la carrera de economía, Carlos, Pocho y algunos más, como por ejemplo Eber Camelo, éramos 6, Alfredo Echegaray en Pampa, y una más que no lo recuerdo ahora, pero esas personas que entramos, esas 6 personas que entramos a la facultad, dijimos, ¿y qué vamos a estudiar? Porque la verdad que no sabíamos qué hacía un economista. ¿Qué hace un economista? En aquella época no se conocía qué era lo que se hacía. Bueno, para que ustedes vean qué hicimos nosotros, nos recibimos al cabo de 6 años, porque en aquella época había una situación en el Uruguay social muy complicada y una situación económica más complicada aún, ¿no? Era un país que tenía recesión, que tenía hasta el 68, era un país que tenía inflación alta, luego en el 68 hubo control de precios y salarios, y bueno, era una situación difícil. No teníamos clases prácticamente un día por semana, incluso un año, en el 68, no tuvimos clase en todo el año. Nos recibimos en el 72.
nadie conocía ni nosotros eran los economistas, porque los profesores que tuvimos en ese momento de economía, por ejemplo, en economía monetaria, estudiábamos la mitad del año una economía sin dinero. Monetario. No sé si entienden lo que quiero decir. No, imposible. An economy without money. Es difícil de explicar. Bueno, y otras cosas por el estilo. Entonces, como nadie conocía a los economistas, el decano en ese momento de la Facultad de Ciencias Económicas era el recordado Federico Schlick. Y Federico Schlick quiso que nos conociera y agarró a los 6 de nosotros. Yo voy a entrar hasta el año 74. Después quedaron detalles. Entonces, Federico lo llevó a ver primero una persona que vivía en el Yauri y Sarmiento, que yo pensé que iba a estar acá y iba a decir, ¿alguien reconoce a esa persona? Era Enrique Iglesias, que vivía ahí, en Yauri y Sarmiento. Nos llevó a ver a González Casal, que era el director general de Comercio Exterior en ese momento, y nos llevó a que nos conociera, perdón, la Carta Mundo, que era el representante de Uruguay ante Alaric, no Alaric. Entonces, Carlos dijo, pero yo por ahora no voy a estudiar, por ahí no voy a entrar a trabajar, me voy a ir a Italia, que sé que hay un lugar que me puedo especializar en algo. Y bueno, y se fue a Italia 6 meses. Entonces Pocho entró en la Dirección General de Comercio Exterior con Alfredo Echegaray. Yo entré en la representación de Uruguay ante Alaric y nada más. Al cabo de un cierto lapso, en el 72, inicia la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un plan de desarrollo liderado por una persona que está acá. Y él y Alberto Bencioni nos sugirieron ir a trabajar a la Oficina de Planeamiento. La persona que está acá es Ricardo Servín. Entonces, el único que agarró fui yo. Pocho estaba sentado en la silla ahí y no quería irse de Comercio Exterior. Y ya había ido algunos pasos para arriba y el Pocho ya se perfilaba como para ser mucho más de lo que éramos en ese momento y conocedor de que existe algo que se llama política comercial, cosa que antes no se sabía. Porque yo no sé si ustedes han leído o recuerdan en algunos casos que en la época que nosotros estudiamos, las crisis se daban como consecuencia del agotamiento ¿de qué? De la sustitución de importaciones. Es decir, había llegado un momento que Uruguay crecía debido al proteccionismo, pero dejó de crecer durante varios años. Y bueno, y ahí estaba el desafío de decir cómo volver a crecer. Y bueno, se entró por otro lado también de distorsiones al comercio exterior a través de los reintegros. Habían subsidios a las exportaciones que iban en algunos casos hasta el 40 y algo %. Que también se agotó el proceso, ¿no? Mucha gente invirtió en fábricas de cuero, cosas por el estilo. Entonces, era un año difícil. Era la época en que los tupamaros y mucha gente amiga nuestra era tupamaro, estaba compañero nuestro, y incidían para que nosotros estuviéramos siempre en pie de guerra. Nosotros no, algunos de ellos. De hecho, a mí, por ser muy... ¿Te acordás que me decían como Nacho, no? Sí, sí, lo pusieron él y Juan, y el Tato Macé, entonces... Bueno, entonces ese es un poco el panorama en donde Pocho empezó a trabajar y a progresar en lo que ustedes ya conocen, que es
la especialidad, hoy le decimos a alguien, necesitas algo de comercio exterior, o alguien conoce el pocho, otro que el pocho, es decir, el pocho es el que sabe. Después vamos a ir por otro lado, pero por ahora seguimos al pocho y su séquito, porque él es séquito. Bueno, el tema es ese. Nosotros después con Carlos, en el año 74, y esto es lo último que voy a decir, así no los aburro, y en el año 74 decidimos ir a estudiar a la Universidad de Chicago. No sabíamos que era Chicago, pero nos ofrecieron por ahí y fuimos a estudiar el posgrado. Y lo hicimos con Carlos, nos costó, pero lo hicimos. Y la primera semana que estábamos ahí, en South Kenwood, entre Hyde Park y la 53, se nos aparece alguien. Era tanta la amistad que había que el pocho se nos apareció. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Cómo le podemos pagar al pocho esto? Que se fue hasta Chicago, al South Chicago, no sé, a la universidad. Y bueno, vamos a llevarlo a alguna clase. Y optamos por llevarlo. Había muchos profesores, después premio Nobel, ¿no? Gary Becker, Stigler. Y dijimos, vamos a llevarlo a una clase de Friedman, que no era premio Nobel aún. No era premio Nobel. Y Pocho se deslumbró con la clase. Eso se lo va a contar él. Yo por mí, ya no digo nada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a romper el suspenso porque me voy a ir a otra lista y no voy a hacer spoiler alert. Ya contarás que te dijo Milton Friedman, que escuchaste vos. No, bueno, sí, yo me considero muy buena en las palabras de Jorge. Yo soy del séquito del Pocho Dara y soy un séquito compartido. Hay que decir, antes de empezar con tu homenaje, que también soy del séquito de Marcelo Aillán, que fue quien me enseñó que se podía hacer comercio internacional, ¿no? Y bueno, entonces, la verdad que a mí se me hizo difícil pensar, bueno, qué decir del Pocho y ser un poco original. Yo me voy a centrar en el siglo XXI, si no te molesta, Pocho, que son estos 25 años que te conozco, ¿eh? Y bueno, el Pocho es un gran generador de oportunidades para los jóvenes, ¿no? Para quien quiere empezar a hacer comercio internacional, el Pocho siempre te va a dejar las puertas abiertas y te va a dejar hacer. Quizás sabiendo que te estás dando contra una pared, pero te va a dejar hacer y después te va a explicar por qué los datos que estás relevando están mal, cómo te habías olvidado de la admisión temporaria o de cosas que después uno, cuando está con el día a día del comercio internacional, las entiende y uno al principio se enoja pues dice, pucha, ¿por qué no me lo dijo antes y me ahorraba 3 meses de trabajo? Y después entiende precisamente que no tenía que ahorrarte esos 3 meses de trabajo para aprender la importancia de eso. Entonces, yo si pensaba cómo definiría al Pocho, es que tiene un sólido conocimiento teórico, pero con un gran pragmatismo de la realidad del comercio internacional y cómo se juega a este juego en el comercio internacional, por lo menos en la actualidad, ¿no? Y diría que en los últimos 50 años. Después de las cosas que más me enseñó el Pocho fue, y bueno, y acá justo casualmente, porque esto yo se lo dije antes de que supiera con quién iba a compartir, pero es que me hizo redescubrir un libro de Jorge, que es del 77, del año de mi nacimiento, que es la historia de la política comercial en Uruguay, ¿no? Y ese libro, que es Jorge dice que no, y el Pocho ahora dice que va a nombrar un antecedente, pero no, que yo conozco uno de los primeros intentos sistemáticos de medir la protección efectiva en Uruguay, ¿no? El nivel de protección que teníamos intentando salir de la sustitución de importaciones, que como siempre en Uruguay nos llevó 30, 40 años entrar a salir de etapas. Bueno, es verdad, no salimos aún, estamos saliendo. Y bueno, y ese libro fue para mí un gran descubrimiento, si quieren,
en facultad un poco se veía, pero lo más importante es que el Pocho tenía en la materia, y se mantienen hasta el día de hoy, en la materia unas citas excelentes, que hasta el día de hoy se las mostramos a los estudiantes y son palabras de Emilio Frugoni, ¿no? Uno les pone las palabras, ahora puede poner que es Emilio Frugoni, porque los estudiantes no tienen ni idea quién es, y son una defensa a ultranza del libro Comercio, ¿no? Y bueno, era el Partido Socialista de los años 20 y 30, ¿no? Pero bueno, como había un relativo consenso en Uruguay en esos años, que después obviamente se dio vuelta y el consenso fue para otro lado, pero bueno, es muy ilustrativo. Y en base a leer esos comentarios, recuerdo como si fuera hoy, uno llega y llega a leer la ley de la reforma monetaria y cambiaria. Que uno lee la ley y dice, sí, es todo lo que sí, está. Uruguay pasó esta ley y despegamos, ¿no? Y ahí viene el Pocho y te dice, no, pero eso quedó en la ley, mirá que nunca se aplicó, ¿no? Entonces uno ahí cae y decís, pero ¿cómo? ¿Las leyes no se aplican? No, bueno, pasan cosas, ¿no? Pero bueno, también estamos intentando aplicarla, María Dolores, muchas de las cosas de la reforma monetaria y cambiaria. Y bueno, cuando creo que más allá de homenajear a Pocho, pero también en el contexto actual, en el curso tiene un lugar central y cada vez lo tiene más, y es algo que Pocho me transmitió mucho, la famosa simetría de Lerner, ¿no? La famosa simetría de Lerner que la hizo Ava Lerner, el economista, en el 36, ¿no? Y dice que bajo determinadas circunstancias un impuesto a las importaciones tiene efectos equivalentes a un impuesto a las exportaciones, ¿no? Nosotros la seguimos dando y ese teorema estuvo un poco durante unos años vilipendiado en la economía, ¿no? Pero hace unos años lo agarró un autor francés que da clase en Estados Unidos, que es Arnaud Costinot, no sé si lo pronuncio bien, Marcel, me corregís, y demostró que es generalizable el resultado, ¿no? O sea que, como ya sabemos, y digamos el secreto más allá de los tecnicismos, es que en economía hay que tener en cuenta los precios relativos, no los precios absolutos, ¿no? Y si yo toco por un lado, estoy tocando por el otro, ¿no? Básicamente, si me permiten, en criollo, y Pocho siempre hacía énfasis en cómo tenemos que ver eso, ¿no? Eso como referencias académicas, y quiero terminar con un toque personal que fue en la pandemia, no en el 2020, porque era año complicado, pero en el 2021 Pocho siempre fue un ferviente defensor de juntarnos a comer gente que nos gusta la política comercial. Imagínense, una mesa muy chica, ¿no? Pero bueno, más o menos lo hacías. Y en el 21 teníamos la restricción de lugares. Y me acuerdo que organizamos un par en casa, y Pocho, violando todos los protocolos, se venía a casa y la hacíamos, aunque sea de 3 personas, por la pasión para hablar de política comercial y cómo el libre comercio iba a permitir recuperar los niveles de actividad más rápida para el mundo, ¿no? Y es algo que me marcó porque estábamos todos temerosos y él siempre con ganas de hablar de política comercial. Bueno, un honor estar acá, Pocho. Autoridades nacionales, señor embajador, representantes diplomáticos, colegas, amigos. Primero tengo que agradecer los generosísimos comentarios de María Dolores, de Jorge y de Juan, que han sido los que realmente han hecho esta jornada todo lo que significa para mí. Amigos con los que compartimos afinidades y tratamos de cultivar el saber al cual esta academia está dedicada. Hay 3 sentimientos personales que tengo que compartir con ustedes para empezar. No va a ser muy largo, pero tengo que empezar con esto. Lo primero es el desafío enorme calzar los zapatos de los académicos de honor de esta academia. Muchas gracias por la confianza y prometo tratar de hacerlo. El otro es que tengo que agradecer enormemente a Juan y a Jorge porque han aceptado participar hoy,
cada uno representando varias décadas compartidas. Jorge ha sido puntal y cimiento del estudio de la política comercial en Uruguay, base del saber desarrollado a partir de sus trabajos sobre protección efectiva, interacción de aranceles con incentivos, precios relativos y tipo de cambio. Todas cosas que todavía nos cuesta poner dentro del mismo cuadro. Pero eso, además de todo, sobre todo, un corazón amigo, transparente y generoso. Con Juan nos unen casi 2 décadas, ¿no? Y tratando de optimizar la formación de cohortes de estudiantes en el rigor y en el atractivo, hasta en la pasión, a veces, de lo que es el comercio exterior en un país como el nuestro, más particularmente. Su actividad a cargo de la política comercial del país por varios años ya alcanza para subrayar el aporte en esta jornada. Y entonces, mi profundo agradecimiento a ustedes dos. El último comentario es decirles que hoy aflora con fuerza para Jorge y para mí el sentimiento de la ausencia de Carlos Steneri. Desde el inicio, como nos contó, compartimos una aventura, la de elegir una orientación entonces algo novedosa del saber. La desarrollamos codo a codo, como él lo contó, a lo largo de la carrera, luego en la actividad profesional, y por eso esta ausencia de Carlos nos es doblemente dolorosa. Bueno, creo que tengo como parte del compromiso con la presidenta contar brevemente la razón por la cual yo tuve una marcada afinidad con temas de comercio exterior desde muy temprano. Estaba convencido de que era algo particularmente relevante para una economía como la nuestra, pero también estaba convencido de que la profundidad de su influencia estaba un poco al margen del análisis. Nosotros estudiábamos en Uruguay, nos cocinábamos en nuestro propio jugo, olvidando una dimensión que para la evolución de nuestra economía y de nuestra sociedad era importante. Quizá lo puedo ilustrar con 2 imágenes. Hace unos 70 años, cualquier ilustración de un artículo periodístico sobre comercio exterior era casi inevitablemente una grúa a vapor lidiando con unos fardos de lana o algo por el estilo. Más recientemente, pero no hace tampoco tanto, cualquier ilustración en artículo sobre comercio exterior nos muestra prolijas hileras de contenedores. Ambas ilustraciones eran correctas pero muy parciales. Estaban limitando muchísimo la visión del comercio exterior de Uruguay de ese entonces y de ahora. Y de alguna manera, al limitarlo, nos limitaba el análisis de ese comercio y nuestra capacidad de ver cómo contribuía el comercio exterior ineludiblemente a elementos que hoy consideramos que son parte esencial de nuestra identidad, pero que antes corrían por otros corredores. El comercio internacional desde hace muchísimo tiempo incluye bienes, servicios, factores de producción, talentos, tareas, conocimientos, valores y costumbres. Casi todos estos son o ofertas o demandas
de moneda extranjera. En consecuencia, contribuyen a formar el mercado, el tipo de cambio, en un país para el cual ese ha sido siempre un objeto por lo menos de controversia. Pero no solo importamos cosas que valen como ciertos bienes y servicios. Hemos importado valores democráticos a partir de hace unos 200 años, cuando el único que hablaba de independencia, república y federación en todo el subcontinente sudamericano estaba acá. No son los únicos elementos que importamos y que forman nuestra identidad. El bandoneón arrabalero, no sé en qué arrabal de Alemania se utiliza, pero el 100% de la importación de bandoneones del mundo era para el Río de la Plata y de alguna manera formaba parte de nuestra identidad. El carnaval más largo del mundo, con todo lo que además tendrá que ver con servicios de turismo, con importación del whisky que tomarán los turistas, etc., arrancó con la propaganda que nos hacía Lorecona, Cuyo Bamboes, a lo que supongo que había que pagarle para que vinieran los turistas, etc. Pero arrancó también con un componente de origen africano, dolorosamente de origen africano, que es parte esencial del carnaval a lo largo del mundo. Y todavía nos quedó algo más. Las murgas no las inventamos nosotros, vinieron de Cádiz, otra ciudad que se llama Tacita de Plata, de casualidad. Las murgas, con ese nombre, viajan por primera vez a Uruguay, creo que en 1907. Esto de mirar la historia es un vicio, porque la historia no se repite, a veces rima, pero no saber lo que pasa con la historia tiene sus costos. Y yo quisiera aclarar este alcance tan abarcativo del comercio exterior en la economía y en la sociedad uruguaya, y les pedí permiso a la presidenta. No lo hubiera hecho, para redondear esta presentación mostrando cómo por décadas las transacciones internacionales con uno de nuestros principales socios comerciales involucraba aspectos financieros, comerciales de bienes, de servicios, de cultura, de propiedad intelectual y en un rebote más reciente en el campo de la ciencia. Y todo este entretejido de valores y sentimientos, para no crear suspenso, ya les digo, se dedican a poner la lupa sobre las relaciones comerciales con Francia durante varias décadas. Hitos importantes. En 1918, el gobierno de Francia solicita al Banco República, solicita al Uruguay un crédito enorme, un crédito que era el doble del capital del Banco República. Enorme para nosotros y enorme para esa época. Y que estaba vinculado a la continuidad de las compras de las vituallas que los ejércitos que todavía luchaban en Europa necesitaban. Y en la decisión, increíblemente, pesaron dos valores. Fíjense que estamos hablando de que el Banco República
una institución que había nacido poco antes, en 1890, y por culpa de una crisis monetaria, estaba teniendo que decidir respecto de un monto enorme en relación a todos sus depósitos. Lo que se expresó para tomar esa decisión puede parecer insólito en una sesión de la Academia de Economía, es que hay una relación amorosa al mismo tiempo que las consideraciones financieras, comerciales, culturales y otras que he mencionado. Yo le aseguré a María Dolores que no debe haber ninguna academia de epistolario amoroso, aunque no va a querellar porque estemos haciéndole competencia, pero esta relación con Francia tiene mucho de valores y mucho de amoroso. Yo mencioné muy al pasar ese tema tan insólito de que Uruguay prestaba muchísimos millones de dólares a Francia, con el agravante de que al mismo tiempo hacía lo mismo con el Reino Unido, otra historia. Pero no es lo único insólito que nos pasó. Termina la Segunda Guerra Mundial y Francia adopta una decisión que hoy nos resultaría inconcebible. Ya tenemos como 30 años de hablar de la incidencia de la propiedad intelectual en el comercio exterior. ¿Saben lo que hizo Francia? Le otorgó a Uruguay por 60 años el uso del apelativo coñac, le dio la destilería y le ayudó a construirlo. Solo para ponerlo en contexto, hay una zona de Francia donde esa denominación de origen es aplicable. Es una región que se llama Coñac. A 1 kilómetro de esa zona hay otro viticultor francés que puede llamar de varias maneras a su vino, pero no Coñac. A Uruguay por 60 años nos dieron tal privilegio. Quiero aclarar que nosotros no aprovechamos indebidamente esa oportunidad. El negocio se lo dimos a ANCAP, no fue el negocio. Pero también hay, solo para nombrar algún hito, el único instituto Pasteur del planeta fuera de Francia está en Uruguay. Y está en Uruguay como un rebote rocambolesco de aquella deuda, no de la primera guerra, de la siguiente, que permitió que se eligiera por sobre candidatos que presionaban mucho a Uruguay en algo que en la economía del conocimiento es más importante. Bueno, yo prometí que iba a terminar con unas cartas de amor. Y esto es lo más parecido que puedo imaginar a una carta de amor. Esto es marcha 1940, cuando los alemanes ya habían entrado en Francia, pero no ocupado París. Marcha era un punto de acumulación de saber e interés económico, social, político y cultural del Uruguay de 1940, bueno, de muchos años. Bueno, yo creo que no hay una más elocuente y representativa demostración de amor por mores y por valores, por costumbres y por valores,
encarnados en la visión uruguaya de Francia, que este texto que publicó el 31 de mayo marcha. Título: Hoy más que nunca junto a Francia. Junto a Francia porque ella es, en estos momentos dramáticos, la cultura haciendo frente a la barbarie. Junto a Francia porque ella es, en la historia del mundo, para nosotros por lo menos, la madre de la gran revolución, por encima de las vacilaciones, los errores y aún los desvíos de algunos de sus hombres y algunas de sus clases. El alma de Francia sigue siendo la esencia del alma latina, la heredera y transmisora de lo más puro del humanismo clásico, portaestandarte invariable del libre pensamiento. El vandalismo bárbaro no prevalecerá contra ella. Ella es el espíritu y el espíritu es inmortal. Junto a Francia y su pueblo, hoy más que nunca, para que sigan resonando sobre la tierra las estrofas de la Marsellesa, la canción sublime de la libertad. Aquí termina el texto de marcha. Como hay una referencia a la Marsellesa, me siento obligado a contarles que durante las primeras 3 décadas del siglo pasado, en fiestas nacionales y también en actos del partido político, se cantaba la Marsellesa, hasta que ese partido político se hizo su propio himno. Esto es parecidísimo a una carta de amor. Ahora tendríamos que ver si era un amor reconocido, era recíproco o no. En 1952, no tanto después, un visitante francés resume su opinión sobre nuestro país en un libro titulado Uruguay, un país feliz. El autor vivió 3 años en nuestro país, escribió 380 páginas que son una alabanza a la sociedad uruguaya, recuerdo el momento 52, por las dudas, y de la pujante comunidad francesa y de sus múltiples actividades. El libro fue prologado nada más y nada menos que por André Maurois, de la Academia Francesa. No como hicimos nosotros en otro intercambio cultural con Francia, que es muy importante. Le prestamos un tocayo mío, Isidore Picasso, que no era ni Conte ni de Lotremont, pero que todos sabemos fue parte de un intercambio cultural que también hizo que tercerizáramos en Alfonso Dumas un elogio a la resistencia de Montevideo, escribiendo una novela que se llama Montevideo o la Nueva Troya. No quiero generar polémica con este intercambio en la parte cultural, por lo que les pido que me permitan declarar a Gardel como no transable, porque no podemos tener ese tipo de problema. Bueno, pero él habló de la pujar, no se empalagó. Y déjenme que yo los empalague a ustedes con algunas citas de ese prólogo. Las elegí yo y las traduje yo, así que merecen seguramente alguna corrección. Se dirige a mis amigos uruguayos y dice: me atrevo a llamarles mis amigos por la inmediata comunión de espíritu que experimenté. Pude disfrutar del placer de encontrar allí mis hermanos de cultura. Me llevo la impresión que se prepara en América Latina un nuevo reconocimiento,
Uruguay será el sol de ese movimiento. Capitales e inmigrantes de calidad se dirigieron a Suiza, a Uruguay, porque ustedes son, en este mar azaroso, el puerto mejor abrigado, además de otras razones, para estimarlos y amarlos. Agreguemos que ustedes han sido para Francia amigos fieles en la penuria, y este libro ayudará a los franceses a conocer mejor a un país que les es tan cercano en el espíritu y en el corazón. No es una declaración de amor, pero muy parecido. Esa década del 50 trajo cambios enormes, incluyendo para Uruguay y para Francia. Hubo un fiasco en Suez, hubo un comienzo del desmembramiento del imperio colonial, hubo la intención de un proyecto de construir algo europeo, que no fueron apartando. Y en el caso de Uruguay, además tuvimos nuestras chambonadas que hicieron que nos apartáramos un poco de la Convención Mundial y nos fuimos dejando de la mano, no del todo, pero ciertamente lo que con esto quise decir es, hay algo más abarcativo al comercio internacional, algo que determina cosas, valores, costumbres, prejuicios, plagas. Ahí hay un letrero porque la distancia máxima de mínima 2 metros, porque nos vino algo del COVID. Antes nos había venido la fiebre española, y muchísimo antes, no a nosotros, pero sí a Europa, en las pulgas de los ratones que venían, con los bienes que traían las hordas mongolas, y a veces Marco Polo, la peste bubónica. Sí, también eso puede venir como parte del comercio exterior y tener su influencia. Sé que es un poco inusual que haya dedicado esto, pero creo que si nos acostumbramos a saber que el comercio exterior es un poco más que esa grúa de vapor con esos fardos de lana, que es muy importante, capaz que podemos construir mejor a este lugar. Muchísimas gracias a todos. Tuve la oportunidad de visitar a Jorge, a Carlos en Chicago, y había 2 cosas que me impresionaron profundamente. La primera, prácticamente todo su día de estudiante la pasaban en la biblioteca. Costumbre que no era común en nuestra biblioteca en Montevideo, en la biblioteca de nuestra facultad. Y la segunda fue que me hicieron el regalo brutal de asistir a una clase del profesor Friedman sobre un tema que nadie había tocado durante nuestra formación universitaria, era el mercado del factor trabajo. Bueno, que nadie lo hubiera tocado, yo ya me había dado cuenta que nosotros teníamos en nuestra formación, en ese momento, lagunas enormes.
pero que yo pudiera entender todo lo que dijo, eso fue la mayor el mayor de los premios. Laura, te veo y me acuerdo de esto. Una vez me preguntaste qué puedo leer en materia económica. No me acuerdo. Ponele en 1970 y pico. No había nacido. Perdón. Sí, bastante más adelante. Y pero lo que sí me acuerdo es que te sorprendió que lo único que te podía recomendar eran los artículos de Daniel Rodríguez Larreta. Bueno. Termina la historia. Bien. Gracias a todos.